En el otoño de 1888, en uno de los barrios más pobres de Londres, un asesino desconocido aterrorizó a toda una ciudad. Mató al menos a 5 mujeres en apenas 10 semanas, y luego, tan repentinamente como había aparecido, desapareció para siempre. La policía nunca logró identificarlo. Los periódicos de la época lo bautizaron con un nombre que todavía hoy, casi 140 años después, sigue generando fascinación, documentales, libros y teorías sin fin: Jack el Destripador. Esta es la historia completa del caso criminal sin resolver más famoso de la historia. Whitechapel, en el este de Londres, era en 1888 uno de los distritos más pobres y superpoblados de toda la ciudad, hogar de inmigrantes irlandeses y judíos que escapaban de la persecución en Europa del Este. Las condiciones de vida eran extremadamente duras: viviendas hacinadas donde varias familias compartían un mismo cuarto, desempleo generalizado, alcoholismo, y una tasa de criminalidad muy alta. Muchos residentes ni siquiera podían pagar por una cama propia, y dormían por turnos en habitaciones compartidas conocidas como casas de dormir, pagando apenas unos centavos por noche. En ese contexto de pobreza extrema, muchas mujeres sin otros medios de subsistencia se veían obligadas a ejercer la prostitución en las calles del barrio para poder sobrevivir día a día, exponiéndose constantemente a todo tipo de peligros. A comienzos de 1888, 2 mujeres fueron atacadas brutalmente en la zona: Emma Smith, en abril, y Martha Tabram, en agosto. Aunque históricamente existe debate sobre si estos 2 crímenes fueron obra del mismo asesino que vendría después, ambos casos generaron una creciente sensación de inseguridad en el barrio. Sin embargo, nada de lo ocurrido hasta ese momento. En la madrugada del 31 de agosto de 1888, el cuerpo de Marian Nichols fue descubierto en Buxrow, con su garganta cortada y el abdomen mutilado. Fue la primera de las llamadas 5 canónicas, las 5 víctimas que la mayoría de los historiadores y policías de la época coincidieron en atribuir a un mismo asesino. La ferocidad del ataque, y la aparente habilidad anatómica utilizada en las mutilaciones, hicieron sospechar a los investigadores que el asesino podría tener algún tipo de conocimiento médico o quirúrgico. Apenas una semana después, el 8 de septiembre, apareció el cuerpo de Annie Chapman, con mutilaciones todavía más severas que las de la víctima anterior. La prensa londinense, ávida de una historia sensacionalista que vendiera periódicos, comenzó a cubrir el caso de manera obsesiva, publicando ediciones especiales casi a diario y generando un clima de pánico generalizado en todo el este de Londres. Grupos vecinales comenzaron a organizar patrullas nocturnas improvisadas, armados con silbatos y linternas, desconfiando abiertamente de la capacidad de la policía para detener al asesino, mientras que algunos comerciantes locales incluso llegaron a ofrecer recompensas de su propio bolsillo a cambio de información. A fines de septiembre de 1888, una agencia de noticias londinense recibió una carta firmada supuestamente por el propio asesino, burlándose de la policía y prometiendo continuar matando. La carta estaba firmada con el nombre Jack the Ripper, Jack el Destripador. Aunque hoy en día la mayoría de los historiadores cree que esta carta fue en realidad un invento de algún periodista para aumentar las ventas del diario, el nombre quedó grabado para siempre en la historia, y transformó al asesino desconocido en una verdadera leyenda mediática internacional. La noche del 30 de septiembre de 1888 se convirtió en la más aterradora de todo el caso: el asesino atacó 2 veces en menos de una hora. Primero fue Elizabeth Stride, cuyo cuerpo fue hallado con la garganta cortada pero sin las mutilaciones características de los otros crímenes, lo que llevó a los investigadores a pensar que el asesino había sido interrumpido antes de completar el ataque. Apenas 45 minutos después y a poco más de 1 kilómetro de distancia, fue hallado el cuerpo de Catherine Eddowes, brutalmente mutilado, en Mitre Square. Semanas después de la doble noche, George Lusk, líder de un comité vecinal de vigilancia formado por los propios residentes de Whitechapel, recibió por correo una pequeña caja con un macabro contenido, la mitad de un riñón humano en conserva, acompañado de una carta firmada desde el infierno, que afirmaba que el remitente se había comido la otra mitad. Aunque nunca pudo confirmarse con certeza si realmente provenía del asesino o si era otra broma macabra, el hallazgo intensificó todavía más el terror y la fascinación morbosa que generaba el caso en toda la ciudad. El 9 de noviembre de 1888, el cuerpo de Mary Jane Kelly fue hallado en su propia habitación de Miller's Court, en el crimen más brutal de todos los atribuidos a Jack el Destripador. Mary Jane era, a diferencia de las víctimas anteriores, considerablemente más joven, y según quienes la conocían, alguien conocido por su carácter alegre en el barrio a pesar de sus dificultades económicas.
A diferencia de los ataques anteriores, ocurridos en las calles, esta vez el asesino tuvo la privacidad de un espacio cerrado, lo que le permitió actuar durante mucho más tiempo sin interrupciones ni el riesgo de ser descubierto a mitad del ataque. El impacto de la escena fue tan devastador que incluso investigadores experimentados de la época, acostumbrados a ver escenas violentas, declararon no haber visto jamás algo similar en toda su carrera. Después de este crimen, los asesinatos atribuidos al Destripador cesaron por completo, sin que nadie supiera jamás explicar realmente el motivo. La policía de Scotland Yard enfrentó una investigación extremadamente difícil para los estándares de la época, la ciencia forense todavía era rudimentaria, no existían las huellas dactilares como método de identificación confiable, y ni siquiera había un sistema estandarizado para tomar fotografías útiles de las escenas del crimen antes de que fueran alteradas por la multitud de curiosos. Los investigadores llegaron a utilizar perros rastreadores especialmente entrenados en un intento desesperado por seguir el rastro del asesino, sin ningún resultado positivo. Se interrogó a cientos de sospechosos, se recibieron miles de cartas de gente que decía tener información o que afirmaba ser el propio asesino, y se ofrecieron recompensas económicas considerables a cambio de datos útiles, pero ninguna pista sólida llevó jamás a un arresto ni a una condena formal. A lo largo de más de un siglo, cientos de nombres han sido propuestos como posibles identidades de Jack el Destripador, desde médicos y abogados de clase alta hasta inmigrantes pobres del propio Whitechapel, e incluso, según algunas teorías más extravagantes, miembros menores de la propia familia real británica. Entre los sospechosos más mencionados por los historiadores se encuentran Montague Druitt, un abogado con conocimientos de anatomía que desapareció poco después del último asesinato y cuyo cuerpo fue hallado semanas más tarde en el río Támesis, Aaron Kosminski, un inmigrante polaco que vivía en la misma zona y que fue internado en un asilo psiquiátrico meses después por su comportamiento hacia las mujeres, y Michael Ostrog, un criminal ruso con antecedentes violentos. Sin embargo, ninguna de estas teorías cuenta con evidencia lo suficientemente sólida como para resolver el caso de manera definitiva y aceptada por todos los expertos, y probablemente nunca la habrá. El caso de Jack el Destripador nunca fue resuelto, y muy probablemente nunca lo será. Sin embargo, su legado va mucho más allá del misterio sin resolver. Los asesinatos de Whitechapel obligaron a la sociedad victoriana a prestarle atención, por primera vez, a las condiciones de pobreza extrema en las que vivían miles de personas en el este de Londres, generando demandas reales de reforma social y urbana. Casi 140 años después, Jack el Destripador sigue siendo el asesino no identificado más famoso de la historia, protagonista de cientos de libros, películas, y hasta de recorridos turísticos que todavía hoy se realizan por las calles de Whitechapel. Si te gustó este vídeo, contame en los comentarios qué otro misterio histórico sin resolver te gustaría que investiguemos la próxima vez.